La humilló, la ridiculizó. En un tribunal destinado a la justicia, un alguacil racista le afeitó la cabeza a una mujer negra, pensando que era una don nadie más. Pero momentos después, ella subió al estrado, como jueza. ¿Qué harías tú en su lugar? Dinos en los comentarios y quédate a presenciar el ajuste de cuentas. Eran poco más de las 8 Salem, cuando Celeste Monroe salió de su Buick plateado y subió los escalones de piedra del Tribunal Federal de Charleston. El sol salía lentamente detrás de los viejos árboles de musgo español, proyectando largas sombras sobre los escalones. Se ajustó el cuello de su blazer azul marino, enderezó los hombros y apretó un delgado portafolio de cuero en una mano. Sus tacones hacían clic suavemente contra el hormigón, cada paso una declaración silenciosa. No llevaba su toga judicial fuera de la sala del tribunal. Nunca lo hacía. Prefería entrar en los edificios como una ciudadana, tranquila, serena, observadora. Pero ese día no fue recibida como jueza. Ni siquiera fue vista como alguien con autoridad. Era solo otra mujer negra entrando en un lugar donde el poder nunca había sido fácil. En el control de seguridad principal, la energía cambió en el momento en que se acercó. El alguacil adjunto Hank Riker, conocido por su actitud rígida y su comportamiento chapado a la antigua, entrecerró los ojos cuando ella se acercó a los detectores de metales. No la reconoció y, lo que es más importante, no le importó. Dio un paso adelante, con los antebrazos gruesos cruzados, y levantó una mano enguantada. «Señora», dijo con voz áspera, «voy a necesitar que salga de la fila». Celeste se detuvo solo por un momento. «¿Hay algún problema, oficial?» Riker no respondió de inmediato. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo, desde sus canas plateadas retorcidas pulcramente a lo largo de su cuero cabelludo, hasta sus pantalones de vestir planchados, pasando por la mirada tranquila pero confiada en sus ojos. Algo en ella le molestaba. Parecía que pertenecía allí, y en su mundo, a personas como ella, había que recordarles quién estaba realmente al mando. «No se muestra ninguna identificación. No puedes simplemente entrar a un edificio federal luciendo así», murmuró. Celeste buscó con calma en su blazer y sacó sus credenciales federales. La placa brilló bajo la luz, pero Riker ni siquiera la miró. Se la quitó de la mano, le echó un vistazo superficial y luego la deslizó en su bolsillo. Ella arqueó una ceja. «Me gustaría que me la devolvieran». Él se acercó más. «¿Tienes prisa por llegar a algún lugar, cariño?» La palabra golpeó como una bofetada. Una segunda guardia, una mujer más joven, se movió nerviosamente junto al escáner de rayos X. Claramente reconoció la tensión, pero no dijo nada, solo observó. «Necesito llegar hasta una sala del tribunal», dijo Celeste con firmeza. «Entonces seguirás mi procedimiento», espetó Riker, «y eso incluye controles aleatorios. Vamos». No le dio tiempo a responder. Con una mano pesada en la parte superior de su brazo, la dirigió hacia un pasillo lateral, lejos del tráfico peatonal, hacia una sala de proyección sin ventanas justo después de la zona de seguridad. El aire dentro era fresco y quieto. Había una silla de acero en el centro de la habitación, un carrito rodante con equipo de escaneo y un par de cortaúñas inactivas en el borde. El corazón de Celeste dio un vuelco en su pecho. «No consiento esto», dijo claramente. «No tienes causa legal para detenerme. Estás actuando de manera sospechosa». «Eso es causa suficiente», respondió, señalando la silla. «Siéntate». Ella no se movió. Él se inclinó cerca. «¿Crees que esa placa que mostraste significa algo?» «No aquí. No para mí». En un instante, otros dos oficiales entraron en la habitación. Uno de ellos, un hombre de unos 30 años con la cabeza rapada y ojos nerviosos, la agarró de la muñeca izquierda. Otro sujetó el otro lado de la silla. La voz de Celeste se elevó. «Esto es una violación. Quiero sus nombres». Pero nadie respondió. En cambio, Riker agarró las cortaúñas. «¿Qué estás haciendo?», exigió ella. «Protocolo estándar. Podrías estar escondiendo algo en esa mata», dijo, gesticulando hacia sus mechones.
Celeste intentó levantarse, pero un agarre brusco la empujó hacia atrás. Las cortaúñas zumbaron hasta cobrar vida. El sonido llenó la habitación como un enjambre de abejas. Antes de que pudiera reaccionar, sintió la fría vibración tocar su cuero cabelludo. Un grueso mechón de cabello plateado cayó al suelo. Luego otro, y otro. Su aliento se atascó en su garganta, pero no gritó. No lloró. Ni siquiera parpadeó. Se sentó allí mientras su dignidad le era arrebatada. Mechón tras mechón, vio cómo se acumulaba en montones en el piso de baldosas, como si le arrancaran pedazos de su pasado. La risa resonó desde uno de los guardias. «Ya se ve mejor», murmuró. Debería haber entrado aquí con algo de respeto», dijo Riker, limpiando los pelos sueltos de su manga. «Ahora te ves más presentable». Los puños de Celeste se apretaron en su regazo, la piel sobre sus nudillos pálida, pero su voz, cuando regresó, fue firme. «Te arrepentirás de esto». Él se inclinó, burlándose. «La gente como tú siempre dice eso». Y luego, tan rápido como comenzó, terminó. Riker abrió la puerta e hizo un gesto hacia el pasillo. «Eres libre de irte. Las salas del tribunal están por allá», dijo burlonamente. Celeste se levantó lentamente, con las manos temblando solo ligeramente. Recuperó su placa del escritorio de Riker sin preguntar y salió al pasillo. Sus pasos eran uniformes, su expresión ilegible, pero en su pecho algo ardía más que la rabia, más profundo que la humillación. Era propósito, y en solo unos minutos ese propósito lo cambiaría todo, porque lo que Riker no sabía era esto. Ella no estaba allí para observar, no estaba allí como acusada, no estaba allí para el juicio de nadie más. Ella era la jueza, y estaba a punto de ocupar su asiento en el estrado. Las cortaúñas zumbaron en sus oídos mucho después de que ella saliera de esa fría habitación sin ventanas. Cada paso que daba hacia la sala del tribunal se sentía más pesado que el anterior, no por miedo, sino por la furia contenida. Su cuero cabelludo hormigueaba donde su cabello una vez había crecido con orgullo. Mechones plateados, años en la fabricación, enraizados en la familia, en la historia, en la identidad, ahora desaparecidos. Solo quedaban mechones desiguales. El silencio en el pasillo se sintió sofocante. Celeste pasó junto a dos empleados que la miraron y luego rápidamente apartaron la mirada. Habían oído. Tal vez incluso habían visto. Pero ninguno de ellos había hablado. Ella no dejó de caminar. No les daría la satisfacción de verla derrumbarse. Pasillo abajo, un zumbido bajo de voces se filtraba desde las puertas dobles de la sala del tribunal. Era una mañana de alto perfil. Una audiencia por mala conducta policial. Varios oficiales involucrados en un incidente brutal durante una protesta el año pasado. Atención nacional. Prensa pesada. Se suponía que Celeste entraría desde las cámaras privadas. Su toga esperando dentro. Personal preparado. Decoro preservado. Pero hoy ese plan no importaba. Se detuvo justo afuera de la sala del tribunal. Respiró hondo y luego abrió ambas puertas de golpe. La sala del tribunal se quedó quieta al instante. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Las cabezas se giraron y luego la comprensión comenzó a extenderse. La mujer que habían visto escoltar por el pasillo como a una sospechosa, la mujer cuyo cuero cabelludo mostraba la evidencia de la brutalidad, no era una víctima de las circunstancias. Ella era la jueza. Celeste caminó detrás del estrado y se giró lentamente para mirar a la sala del tribunal. Su rostro estaba tranquilo, incluso frío, el tipo de calma que no proviene de la paz sino de la precisión. Alguien cerca de la mesa de la defensa dejó caer un bolígrafo. El alguacil, el mismo hombre que había sostenido las cortaúñas, todavía estaba apostado junto a la puerta lateral. Cuando ella hizo contacto visual con él se quedó completamente quieto. Sus labios se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. La sangre se drenó de su rostro. Ella no se inmutó. En cambio, buscó la toga doblada cuidadosamente sobre el brazo de su silla. No pidió ayuda. No esperó la ceremonia.
Se la puso ella misma. Un movimiento lento a la vez descansaba sobre sus hombros como una armadura. Se giró hacia el secretario del tribunal. ¿Está lista la lista de casos?, preguntó con voz uniforme. La voz del secretario se quebró. Sí, su señoría. Celeste asintió una vez. Luego se dejó caer en su silla, el cuero crujiendo suavemente debajo de ella. Miró directamente hacia adelante. Su mirada nunca tocó al hombre que la había humillado. Todavía no. No directamente. Comenzaremos hoy con el testimonio preliminar sobre el caso de Intercepted UF, Estados Unidos contra el Departamento de Policía de Charleston, dijo, como si nada hubiera pasado. Cargos de abuso de poder, fuerza excesiva y violaciones de derechos civiles. ¿Todas las partes presentes? Un murmullo de sí, su señoría, resonó. Los abogados se movían en sus asientos. Algunos tenían los ojos muy abiertos, otros parecían culpables y algunos parecían enojados. Enojados de que una mujer negra se hubiera atrevido a entrar después de lo que asumieron que la había destruido. Ella los ignoró a todos. Procederemos. Se llamó al primer testigo, un oficial que había estado de servicio durante la protesta en cuestión. Un hombre que había empujado a un veterano anciano al suelo durante una manifestación pacífica, rompiéndole 2 costillas. Celeste escuchó atentamente, tomó notas, no hizo preguntas. Todavía no. Por el rabillo del ojo, vio a Riker retroceder lentamente hacia la parte trasera de la sala del tribunal. Sus manos se crisparon en su cinturón. Sus piernas se movieron inquietas. Parecía que quería desaparecer, como si supiera en lo más profundo de su estómago que su momento se acercaba. Tenía razón. Después del segundo testigo, pidió un receso. La sala del tribunal se vació en días. Incluso los abogados susurraban como si tuvieran miedo de hablar demasiado alto. Celeste permaneció sentada. Después de varios minutos, cuando solo su secretaria, 2 oficiales y Riker permanecieron en la sala, finalmente lo miró. «Alguacil Riker», dijo con voz tan aguda como el vidrio. Él se detuvo a mitad de paso. «Dé un paso adelante». Su boca se abrió, tartamudeando. «Sí, su señoría». Ella hizo un gesto hacia el centro abierto de la sala del tribunal. Ahora él obedeció, moviéndose como un hombre caminando hacia el borde de un acantilado. «Diga su nombre completo para que conste en acta». Él parpadeó. «Disculpe». «Me escuchaste». Hank Riker». «¿Cuánto tiempo ha servido como alguacil en este tribunal?» 14 años. Ella golpeó un bolígrafo contra su bloc de notas legal. 1 vez, 2 veces. Luego se inclinó hacia adelante. «¿Y en esos 14 años, a cuántas mujeres ha agredido en esa sala de proyección?» El color se drenó de su rostro. «Yo, su señoría, no lo sabía». «Eso no es lo que pregunté». Él miró a su alrededor en busca de ayuda. Ninguna vino. «¿Cuántas quejas se han presentado en su contra, alguacil Riker?» «No lo sé, no estoy seguro». La voz de Celeste se elevó, no en volumen, sino en precisión. 12. 12 quejas formales, todas enterradas, todas desestimadas, porque se escondió detrás del procedimiento y el protocolo. Su boca tembló. «No sabía quién era usted. Pensé...» «¿Y ese es el problema, no es así?», espetó, su voz rompiendo la quietud. Pensó que no era nadie, solo otra mujer negra a la que podía intimidar, afeitar, humillar por deporte. La sala estaba en completo silencio. Ni siquiera se molestó en preguntar mi nombre. Riker intentó hablar, pero no salió ningún sonido. Celeste se levantó del estrado. «Por su culpa, este tribunal, este supuesto templo de la justicia, ha sido manchado. Por sus acciones, la santidad de este tribunal ahora está en duda, y como agredió a una jueza federal en su propio tribunal, ahora es objeto de una investigación criminal. Con efecto inmediato». Se giró hacia los oficiales que estaban junto a la salida. «Escolten al alguacil Riker bajo custodia. Separado de la población general, los cargos formales le seguirán». Los oficiales se movieron rápidamente, con los grilletes ya en la mano. «¡No, espere! ¡Espere!», gritó Riker. «No puede hacer...»
«Voy a hacer esto». Pero estaba equivocado. Ella ya lo había hecho. La sala del tribunal ya no se sentía como una sala del tribunal. No después de lo que acababa de suceder. El alguacil adjunto Hank Riker, una vez un elemento fijo de control e intimidación en ese tribunal, ahora se había ido, escoltado con grilletes por 2 oficiales silenciosos. Su placa entregada, su poder despojado. Pero la réplica aún persistía. Estaba en el silencio, en la forma en que los ventiladores de techo zumbaban un poco demasiado fuerte, en las miradas de soslayo compartidas entre el personal que había sabido durante años y no había dicho nada. Celeste Monroe se recostó en su silla, con los dedos entrelazados sobre el estrado, su toga ahora drapeada sobre ella como acero. No había vuelta atrás a la forma en que eran las cosas antes. Y, a decir verdad, no quería hacerlo, porque algo había cambiado. No solo dentro de ella, sino dentro de toda la sala. Su secretaria entró en silencio, sosteniendo una pila fresca de notas. «Su señoría», dijo con cautela, «se están preparando el próximo grupo de testigos». Celeste asintió. «¿Cuánto tiempo tenemos?» «Unos 8 minutos». Celeste la miró, hacia la galería ahora vacía. Filas de bancos de madera, los lugares donde los jurados, los periodistas y el público regresarían en cualquier momento. Pero aún podía sentir la presencia de Riker, como una mancha de aceite en mármol pulido. Exhaló lentamente. Este día ya había desafiado todas las expectativas, y solo era media mañana. La puerta crujió detrás de ella. Celeste se giró. Una joven entró, tal vez de unos 20 años, con las gafas empañadas por correr a través del vestíbulo. Una de las pasantes. Se llamaba Megan, inteligente, tranquila. Nunca hablaba mucho a menos que le hablaran. Parecía pálida. Celeste asintió levemente. «¿Todo bien?» Megan vaciló. Luego cerró la puerta detrás de ella y dio un paso adelante. «Solo quería decir que lo vi», dijo, con voz apenas audible. «Lo que pasó con el alguacil adjunto Riker esta mañana, fuera de la sala de proyección. No sabía qué hacer. Debería haber dicho algo. Yo tenía miedo». Celeste no respondió de inmediato. Solo estudió las manos temblorosas de la joven. Luego dijo suavemente: «Gracias por decírmelo. Eso importa». No lo detuve. «No», respondió Celeste. «Pero estás hablando ahora. Eso es más que la mayoría». Megan parecía que iba a llorar, pero enderezó los hombros y agregó: «Si necesita que testifique, lo haré». Celeste extendió la mano sobre el escritorio y colocó una mano sobre la de la joven, solo por un momento, sin palabras, solo calor. Luego, las puertas de la sala del tribunal crujieron de nuevo, esta vez con más peso. El público estaba regresando. «Todos de pie», exclamó la secretaria, con voz más firme esta vez. Todos lo hicieron, incluso los que no querían. Incluso los que una vez se habían reído de los chistes que Riker hacía a puerta cerrada. Celeste reanudó su asiento. «El tribunal está de nuevo en sesión». Cuando el siguiente testigo subió al estrado, la atmósfera en la sala había cambiado sutilmente, bruscamente. El poder ya no estaba en duda. Esto ya no era solo una audiencia, era un ajuste de cuentas. El testigo era un padre negro llamado Howard Briggs, de unos 40 años, capataz de un almacén, con barba canosa y manos ásperas por décadas de trabajo. Sus ojos estaban hundidos pero decididos. Estaba allí para testificar sobre cómo su hijo de 17 años había sido placado y sujetado durante una protesta pacífica por los mismos oficiales ahora sentados en la mesa de la defensa. Uno de ellos le había aplastado la tráquea al niño con la rodilla. El adolescente sobrevivió, a duras penas, pero aún no podía hablar. No podía hablar por encima de un susurro. Eso había sido hace 9 meses. Howard se sentó en el estrado de los testigos y le contó todo al tribunal. Cómo habían rogado por paramédicos. Cómo les dijeron: «Estará bien, está fingiendo». Cómo nadie escuchó. Y cómo, cuando salió el video, ninguno de los oficiales fue disciplinado. Celeste no interrumpió ni una sola vez. No necesitaba hacerlo.
Bien antes estaba para hacerlo, porque cada palabra que el hombre pronunciaba era una hoja cortando la sala del tribunal, sin dejar a nadie intacto. Cuando terminó, Celeste se inclinó hacia adelante. Señor Briggs, gracias por su coraje. Sé que esto no es fácil. Él asintió, con la voz quebrada. Solo quiero saber qué significó algo, que alguien finalmente está escuchando. Celeste lo miró, no desde el estrado, no como jueza, sino como alguien que sabía exactamente lo que se sentía al ser silenciado. «Has sido escuchado», dijo. Unos minutos más tarde, después de que él bajó y pasó lentamente junto a los oficiales que casi le habían quitado la vida a su hijo, Celeste pidió otro breve receso. Sus cámaras estaban tranquilas, casi demasiado tranquilas. Se sentó por un momento mirando su reflejo en el espejo sobre el lavabo, su cabello desigual, el parche en carne viva justo encima de su oreja izquierda. La mujer en el espejo no parecía una jueza, parecía alguien que acababa de pasar por una guerra. Pero tal vez eso era la justicia. No una actuación, no una actuación de aplomo, sino una batalla por la verdad, una que no tenía intención de perder. Hubo un golpe. Su señoría era su secretaria de nuevo. La oficina del abogado de Point Deuce acaba de presentar una moción sellada. Quieren intensificar los cargos contra Riker de inmediato. Violaciones de derechos civiles según la ley federal. Celeste no parpadeó. Bien, acéptelo. Cuando la puerta se cerró, finalmente se permitió respirar. No por alivio, sino por determinación. Hoy no había terminado, ni siquiera cerca. Porque puede que la sala del tribunal haya visto caer a Riker, pero no habían visto lo que vendría después. Y el verdadero ajuste de cuentas aún estaba por llegar. La sala del tribunal estaba llena de nuevo, pero ya no era la misma sala. Algo tácito había cambiado. Estaba suspendido en el aire como electricidad antes de una tormenta. El tipo de peso que hacía que la gente se sentara más recta en sus sillas, hablara un poco más bajo y pensara 2 veces antes de asumir que sabían quién tenía el poder. Celeste Monroe volvió a subir al estrado con una presencia innegable. Ningún alguacil la anunció esta vez, ni florituras ceremoniales, solo el sonido de sus zapatos contra el piso de madera y el crujido silencioso de su toga mientras tomaba asiento. Todos se levantaron instintivamente. Ella no habló de inmediato. Solo miró a la sala, a los acusados, a la prensa, a los abogados y a la multitud silenciosa de espectadores que habían regresado, algunos todavía con los ojos muy abiertos por lo que habían presenciado antes. Estaban esperando para ver qué haría a continuación, hasta dónde llegaría, si esto iba a ser un momento o un movimiento. Golpeó el mazo una vez. «El tribunal está ahora en sesión», dijo, y así todo se calmó. Dirigió su atención a los abogados sentados en la mesa de la fiscalía. «Llame a su siguiente testigo». La sala se silenció de nuevo cuando un oficial, el teniente Daniel Cook, juró el cargo. Alto, con la complexión de un apoyador, rostro afeitado, con esa postura rígida que decía que pensaba que la placa lo hacía invencible. Se sentó, se aclaró la garganta y cruzó las manos en su regazo. Celeste lo estudió durante un largo segundo. Conocía el tipo. Orgulloso, pulido, entrenado para mentir con una sonrisa y nunca sudar. El fiscal comenzó su interrogatorio, metódico y preciso. «Teniente Cook, usted estuvo presente en la manifestación del 14 de mayo del año pasado, ¿correcto?» «Sí, señora». «¿Y durante ese tiempo, usted supervisó un equipo de 7 oficiales?» «Sí, eso es correcto». «¿Autorizó personalmente el uso de la fuerza contra los manifestantes?» Cook se inclinó ligeramente hacia adelante, hablando al micrófono como si estuviera dando una conferencia de prensa. «Autoricé medidas no letales de control de multitudes después de que los manifestantes se volvieran agresivos. Hubo gritos, empujones. Algunos estaban armados con botellas y piedras. ¿Alguna lesión reportada de su equipo?» «No sé». «Y señora, te entiendo».
¿Y las lesiones sufridas por los manifestantes? Menores, principalmente moretones. La voz de Celeste se abrió paso antes de que el fiscal pudiera continuar. «Teniente Cook». Él se giró hacia ella. «¿Sí, su señoría? ¿Considera que una tráquea aplastada es una lesión menor?» La pregunta quedó suspendida en el aire. Bueno, no, señora, por supuesto que no. Celeste se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces, ¿por qué su informe oficial del incidente lo describió como traumatismo de tejidos blandos consistente con resistencia? Cook vaciló. Ese es el lenguaje estándar. Se basó en las impresiones iniciales. ¿Impresiones iniciales de quién? Se movió en su asiento. Creo que fue el oficial Valdez quien completó esa sección. Celeste mantuvo su mirada fija en él. ¿Y usted revisó y aprobó ese lenguaje? Una pausa. Luego, sí, su señoría. Sabiendo que la víctima tenía 17 años y estaba desarmada, Cook abrió la boca, la cerró y finalmente respondió. Sí, su tono nunca vaciló. ¿Cree que se hizo justicia ese día? Silencio. Yo creo que seguimos el protocolo. Ella se recostó en su silla. No era la pregunta. Cook se aclaró la garganta de nuevo. Con respeto, su señoría, no puedo responder eso. Ese no es mi papel. Celeste asintió lentamente. No, el mío sí. Se giró hacia la fiscalía. Puede continuar. El resto del testimonio fue seco, clínico, pero cada palabra aterrizó como un golpe. No eran solo los hechos, era la forma en que trataban de hacer que sonaran normales, aceptables, rutinarios. Cuando se pidió el receso de nuevo, la galería zumbaba con susurros, los periodistas escribían furiosamente, los defensores tomaban notas. Una mujer cerca del fondo se apretaba el pecho en silencio, murmurando «Gracias», cuando Celeste pasó. En sus cámaras, se quitó la toga y la colgó cuidadosamente. Luego la miró fijamente por un momento más de lo habitual. La forma en que se veía en la percha, tan simple, tan inofensiva. Y, sin embargo, fuera de esa habitación, esa toga tenía peso. Lo cambió todo. Cuando la usaba, la gente se ponía de pie. Escuchaban, temían su poder. Pero solo 2 horas antes, con el mismo rostro, el mismo corazón, la misma dignidad, sin la toga, fue agredida y despojada como si no importara. Esa contradicción vivía en sus huesos ahora. Ardía detrás de sus ojos y resonaba en su pulso. Hubo un golpe. Su señoría. Era su secretaria de nuevo. Hay alguien que pide hablar con usted del Departamento de Justicia. Dijeron que es urgente. Celeste se enderezó. «¿Qué pase?» Un hombre de traje gris entró por la puerta. Tranquilo, sereno. Entregó un sobre sellado. «Jueza Monroe, soy de la Oficina de Derechos Civiles. Fui enviado en el momento en que surgieron informes sobre el incidente de esta mañana». «Respuesta rápida», dijo Celeste, desplegando la carta. «Este tribunal está bajo revisión federal. Lo que sucedió en esa sala de proyección es más que una mala conducta. Es una violación del título 18, y ahora que sabemos que la víctima era una jueza federal...» Se quedó callado. Celeste no dijo nada. No necesitaba hacerlo. El hombre continuó. «Estamos abriendo una investigación inmediata sobre el personal del Tribunal de Distrito de Charleston, las quejas anteriores, la supresión de informes y la posible obstrucción». «Bien», dijo en voz baja. «Comience con los supervisores que enterraron esas 12 quejas contra Riker. Luego mire a los jueces que lo aprobaron». Él asintió, como si ya supiera que ella diría eso. «Oh, y jueza Monroe», agregó, deteniéndose en la puerta. «Debe saber que el video de esta mañana se ha vuelto viral. Está en todas partes. CNN, MSNBC, NBC, Social. Incluso algunas personas en el Senado están hablando de ello». Celeste negó con la cabeza levemente. «No lo hice por ellos». Él sonrió. «No, por eso importa». Cuando él se fue, ella se hundió lentamente en su silla. Ahí fuera en la sala del tribunal, se estaban reuniendo el siguiente grupo de abogados defensores.
Ya podía oír sus zapatos contra el piso, el barajar nervioso de papeles, los susurros de última hora entre los abogados. La pelea no había terminado. Pero ella estaba lista. Porque hoy no se trataba solo de exponer a un alguacil racista. Se trataba de quitar la máscara de todo un sistema, y estaba lejos de terminar de desmoronarse. Por la tarde, los escalones del tribunal ya no estaban tranquilos. Lo que comenzó como algunos reporteros con cámaras se había convertido en una multitud completa de manifestantes, líderes comunitarios y ciudadanos, negros, blancos, viejos, jóvenes, algunos sosteniendo carteles, otros simplemente de pie, mirando. No era caos, era algo más pesado que eso. Espera enfocada. Y adentro, Celeste Monroe estaba sentada en su escritorio, mirando por la ventana de sus cámaras al creciente mar de rostros. Podía leer los carteles desde donde estaba. La justicia comienza ahora. Protejan a las mujeres negras. 12 quejas, 0 responsabilidad. Cerró los ojos por un momento, no para escapar, sino para sentirlo todo plenamente. El ruido, la presión, la verdad saliendo a la superficie después de años de estar enterrada bajo la burocracia y el silencio. Hubo otro golpe en su puerta. Esta vez fue su secretaria, pero detrás de ella estaba un hombre que Celeste no había visto en casi una década. Reverendo Marcus Hill. Dio un paso adelante con la calma fuerza de alguien que había visto demasiado y aún así eligió luchar. Su barba gris había crecido completamente desde la última vez que lo había visto. Sus ojos estaban cansados pero amables. «Jueza Monroe», dijo. «Reverendo», respondió ella, levantándose. «No voy a ocupar mucho de su tiempo. Solo quería que supiera que estamos ahí fuera. Vemos lo que está haciendo, y estamos con usted». Ella asintió, tragando la repentina emoción que presionaba en el fondo de su garganta. Él le entregó un trozo de papel doblado. Algunas de estas personas de afuera también fueron víctimas, de Riker, de otros como él. Nunca fueron llamadas al tribunal, nunca fueron escuchadas, pero están listas ahora. Si quiere sus historias, están listas para hablar. Ella desplegó la lista. Nombres, números de teléfono, notas manuscritas. Era más larga de lo que esperaba. «¿Cuántas de estas son quejas nuevas?», preguntó. «La mayoría, algunas se remontan a años. Algunas tenían miedo. A algunas les dijeron que no valía la pena». Celeste miró hacia arriba. Estaban equivocadas. Ahora vale la pena. Marcus sonrió levemente. «Lo es, por usted». Ella no respondió, pero su silencio fue más fuerte que las palabras. Cuando él se fue, ella volvió a mirar la lista. Estos no eran solo nombres. Estas eran las personas que este tribunal había ignorado, que habían sido rechazadas, de las que se habían reído, que habían sido descartadas. Pero ya no. De vuelta en la sala del tribunal, la galería se había duplicado. La noticia del testimonio de Denise Talley se había extendido como la pólvora. Los reporteros habían comenzado a transmitir en vivo. La gente de afuera ahora estaba mirando en sus teléfonos, a través de las ventanas del tribunal, acurrucados bajo el sol de octubre. La energía había cambiado. Cuando Celeste entró, la sala se puso de pie de nuevo, pero esta vez se sintió diferente. No solo por tradición, no solo por su título, sino por lo que representaba ahora. Ella golpeó el mazo una vez. «Estamos listos para proceder». El siguiente testigo fue inesperado. La oficina de los U.S. Marshal había enviado a alguien, no para investigar, sino para testificar. Se llamaba Andrew Taylor, negro, de unos 50 años, más de 20 años de servicio. Caminaba con una ligera cojera, resultado de una lesión sufrida en 2001 durante un arresto que salió mal. Había estado destinado en el mismo tribunal hace años, y ahora estaba de pie, ante el estrado de nuevo, esta vez con una verdad que ya no podía llevar en silencio. Juró, se sentó y ajustó el micrófono. «Trabajé aquí de 2004 a 2012», dijo.
Vi mucho. La mayoría lo dejé pasar. No quería problemas. No quería que me etiquetaran como el oficial negro enojado. Miró directamente a Celeste. Pero lo que vi de Riker, ¿debería haberlo? Debería haberlo informado. No lo hice, y lo lamento. Celeste asintió lentamente, dándole espacio para hablar. Para hablar sin interrupción. Taylor continuó. Comenzó pequeño. Falta de respeto, exceso de vigilancia a los jóvenes, haciendo comentarios, pero empeoró. Y para 2010 ya no solo era agresivo, era peligroso. ¿Lo denunció?, preguntó el fiscal. Presenté un memorándum a Asuntos Internos, dijo. Desapareció. Cuando pregunté por él, me dijeron, citando, «Es el tipo de hombre que queremos manejando a personas difíciles». La sala reaccionó con murmullos de disgusto. El mazo de Celeste los silenció. Taylor se sentó hacia adelante. Dejé este tribunal 2 años después, no por el trabajo, sino por lo que me hizo. El silencio, la culpa. Pero ahora estoy aquí para decir la verdad. Porque jueza Monroe, lo que hizo, sentándose en esa silla después de lo que le hicieron, eso es más grande que un estrado. La sala estaba en silencio. Y Celeste, por primera vez en todo el día, no tenía una respuesta. No porque estuviera sin palabras, sino porque a veces, cuando la historia aparece a tus pies, no hablas por encima de ella. Dejas que resuene. A la mañana siguiente, el aire fuera del tribunal era más pesado de lo habitual. El cielo de principios de otoño de Charleston estaba gris, bajo, presionando sobre la ciudad como una advertencia y un ajuste de cuentas al mismo tiempo. Pero dentro de las cámaras de la jueza Celeste Monroe, el silencio se sintió más frío. Estaba sentada en su escritorio con una gruesa carpeta de Manila frente a ella, una marcada como registros internos confidenciales. Se la había deslizado un administrador del tribunal que no dijo una palabra, solo asintió, la dejó en su escritorio y salió como si le quemara las manos tocarla. Celeste la abrió lentamente. Dentro había documentos, memorandos, correos electrónicos, firmas. 12 quejas formales presentadas contra el alguacil adjunto, Hank Riker, en los últimos 15 años. Todas desestimadas, todas firmadas por un nombre que conocía demasiado bien. El juez Terrence Mahoney, su antiguo mentor, su patrocinador en el circuito federal, el hombre que una vez le dijo que era exactamente lo que el estrado necesitaba. Pero ahora vio su firma al pie de negación tras negación. Cada formulario sellado con indiferencia burocrática. Alegación no probada. Falta de evidencia corroborante. No se requiere ninguna acción adicional. Y luego, metido en la parte posterior de la carpeta, un memorándum se destacó. Una comunicación confidencial entre el juez Mahoney y el jefe de seguridad del tribunal de hace 5 años. Celeste lo leyó una vez, luego otra vez. Decía, Riker puede ser tosco en los bordes, pero mantiene el orden, especialmente con ciertos grupos. Es mejor dejar las cosas como están. Sus dedos se curvaron alrededor de la página hasta que se arrugó. Ahí estaba, la parte silenciosa dicha en voz alta. Y ya no se trataba solo de Riker. Era toda la máquina que lo había mantenido a salvo, que lo había protegido, respaldado, animado a ser más tosco, más ruidoso, más cruel, siempre y cuando sirviera a Lorne. Celeste se recostó en su silla y miró al techo. Esto ya no era un caso, era una purga. Miró hacia abajo a su propio reflejo en el escritorio brillante, su cabello desigual, sus ojos cansados y, sin embargo, el fuego aún ardía detrás de ellos. Hubo un golpe. Su secretaria de nuevo. «Su señoría», dijo en voz baja, «hemos recibido una consulta formal del Comité Judicial del Senado. Están solicitando su declaración sobre las fallas en la supervisión judicial relacionadas con el incidente de Riker». Celeste sonrió sin humor. «Por supuesto que sí. Ahora que las cámaras están grabando...» La secretaria vaciló. «Hay más. 2 jueces jubilados y un exfiscal de distrito renunciaron esta mañana.
citando razones de salud. Celeste no respondió. Simplemente se puso de pie. Traiga a los abogados, a todos. Vamos a terminar con esto hoy. Una hora más tarde, la sala del tribunal estaba llena de nuevo. Y esta vez no solo eran locales. Reporteros del New York Times, Washington Post, incluso la BBC, estaban apretados en la galería. Una fila de jóvenes estudiantes de derecho negros se sentaban hombro con hombro en el banco delantero, con cuadernos en sus regazos, con los ojos bien abiertos. Esto ya no se trataba solo de Charleston. Esto era nacional ahora. Celeste tomó asiento, golpeó el mazo. «Este tribunal está en sesión», dirigió su atención a la sala. «Antes de continuar con los argumentos finales, me gustaría presentar en el acta material nuevo proporcionado a este tribunal», asintió a su secretaria, quien entregó una copia de la carpeta a ambas mesas. Esto incluye todas las quejas presentadas anteriormente contra el alguacil adjunto Riker, toda la correspondencia relacionada con su supresión y los nombres de todas las personas que aprobaron su desestimación. El abogado defensor intentó objetar, pero Celeste levantó la mano. «Siéntese». Las palabras fueron suaves, pero finales. Se giró hacia la galería. «Que conste en acta que este tribunal ya no está interesado en proteger las instituciones a expensas de los individuos. Ya no estamos fingiendo que el silencio es neutralidad». Sus ojos recorrieron la sala. Cada firma en esta carpeta representa una elección, no un error. Una elección de ignorar a las víctimas, proteger a los depredadores, mantener una ilusión de orden construida sobre el miedo. Miró directamente al rostro del abogado defensor. «Y termina hoy». Un silencio cayó sobre la sala, tan profundo que se podía oír la pluma de alguien detenerse a mitad de trazo. Y entonces, desde el lado opuesto de la sala, una voz gritó: «¡Su señoría!». Era un hombre de unos 60 años, de pie vacilante junto a la puerta. «¿Puedo hablar?». Hubo una pausa. Luego Celeste asintió levemente. Dio un paso adelante, con el sombrero en la mano. «Mi nombre es Louis Bryant», dijo, con voz temblorosa. «Fui arrestado en este edificio en 2011 por Riker, por levantar la voz cuando se desestimó el caso de mi hija. Me estrelló contra una pared, me rompió 2 costillas». Celeste asintió. «¿Se presentó una queja?». «Yo mismo la presenté, justo ahí en la recepción, y me dijeron que tropecé y me caí. Eso es lo que decía el informe. Nunca volví». Miró alrededor de la sala. «Pero estoy aquí ahora». Celeste se puso de pie. «¿Alguien más?». Una pausa. Luego, una por una, las manos comenzaron a levantarse. 5, 10, 15 personas. Cada una de ellas con una historia. Cada una de ellas con un silencio que había durado demasiado. Y ahora, finalmente, una voz. Celeste no lloró. No sonrió. Ni siquiera se movió. Simplemente observó cómo la verdad se elevaba a su alrededor. No susurrada, no oculta, no protegida por togas o placas, sino dicha por fin. El último día de la audiencia comenzó con lluvia. No una llovizna suave, no una ducha purificadora. Un aguacero, el tipo que lavaba Charleston como una advertencia y un ajuste de cuentas al mismo tiempo. Las calles se inundaron, las líneas eléctricas se balancearon. Pero aún así, llegaron. Reporteros, manifestantes, empleados, pasantes, testigos. Llegaron con paraguas, ponchos, cámaras y carteles, porque a estas alturas todos sabían que lo que estaba sucediendo en esa sala del tribunal no era justicia, era historia. Adentro, la atmósfera era silenciosa pero eléctrica. El aire tenía un pulso, el tipo que sientes justo antes de que suceda algo irreversible. Celeste Monroe entró en la sala del tribunal en silencio. Todavía no había mazo, ni declaración. Se detuvo frente al estrado, miró a la galería abarrotada y luego se quitó la toga, la dobló suavemente y la colocó sobre la silla. Se quedó allí, ya no protegida por el título o la tradición, solo una mujer, marcada y de pie. Y habló.
Me he sentado detrás de este estrado durante años. He usado la toga, he llevado el título, he dictado fallos, he seguido el procedimiento. Pero también he permanecido en silencio más tiempo del que debería, y hoy he terminado de estar callada. Echó una mirada a la mesa de la defensa, a la fiscalía, luego a la sala llena de ciudadanos que una vez habían sido silenciados, ignorados, descartados. Este tribunal declara al alguacil adjunto Hank Riker culpable de abuso de poder, violación de derechos civiles y mala conducta oficial. Pero no se detiene ahí. Dio un paso adelante. Este tribunal también recomienda la revisión inmediata de cada queja presentada bajo su nombre e investigación formal de cualquier funcionario que las haya suprimido. Se giró hacia el reportero del tribunal. Que conste en acta. No hubo aplausos, solo silencio. El tipo de silencio que sigue a la caída de una bomba. Luego, lentamente, buscó una carpeta debajo del escritorio, una que aún no se había abierto. La levantó para que todos la vieran. Esto, dijo, es una propuesta de política, efectiva de inmediato. Estoy instituyendo un mandato para todos los alguaciles, marshals y personal del tribunal bajo esta jurisdicción. Su voz nunca vaciló. Se llama el Mandato Monroe. Algunas cabezas se levantaron al oír el nombre. Requiere capacitación integral contra el sesgo, evaluación psicológica, evaluaciones regulares y una política de tolerancia cero para el comportamiento discriminatorio dentro de los tribunales federales. La sostuvo en el aire. Y llevaré esto al circuito, al Poder Judicial, al Senado si es necesario, porque lo que me sucedió nunca debería haberle sucedido a nadie, y me aseguraré de que nunca vuelva a suceder. Hubo movimiento en la galería ahora. Pequeños asentimientos, lágrimas silenciosas, manos agarrándose unas a otras en solidaridad atónita. Ella continuó. Quiero dejar algo muy claro. Esto nunca se trató de venganza. Se trata de responsabilidad, rendición de cuentas, de mirar a este sistema roto a los ojos y decir, ya no más. Se giró hacia la defensa y hacia aquellos que permitieron que este hombre operara sin consecuencias durante más de una década. Considérense notificados. Golpeó la carpeta de nuevo. Estaré remitiendo recomendaciones para la inhabilitación, revisión formal y posibles cargos al Departamento de Justicia para cada funcionario que desempeñó un papel en el entierro de la verdad. La sala del tribunal no se movió, no podía moverse. Entonces Celeste miró hacia arriba, justo más allá de los bancos, hacia la alta ventana arqueada detrás de la galería. La tormenta todavía rugía afuera, pero la luz comenzaba a filtrarse, un rayo de sol rompiendo a través del piso de mármol. Asintió una vez, como aceptando el momento. Antes de concluir, hay un asunto más. Miró hacia la entrada lateral. Los oficiales abrieron la puerta y Hank Riker entró, todavía con grilletes, ya no en uniforme, su rostro pálido, hundido, roto de una manera que no tenía nada que ver con moretones o palizas. Fue conducido al frente, se paró junto a su defensor público. Celeste lo enfrentó, no con venganza, sino con fuego. Señor Riker, este tribunal lo condena a las penas máximas permitidas según la ley federal. 6 años de prisión por abuso de poder, 5 años por violaciones de derechos civiles y 1 año adicional por obstrucción. Hizo una pausa. Pero eso es solo la parte legal. Él no levantó la vista. Y aquí está la parte humana, ahora. Su voz bajó, tranquila pero cortante. Pasó su carrera decidiendo quién era digno de dignidad y quién no. Pensó que la placa lo hacía inmune, que el silencio lo protegería, que personas como yo nunca sostendrían el mazo. Sus ojos se fijaron en los suyos. Bueno, ahora puede sentarse en el asiento que hizo para otros, sin placa, sin toga, solo el peso de lo que ha hecho. Asintió a los oficiales. Llévenselo. Mientras Riker era escoltado afuera, la sala del tribunal no aplaudió. Nadie vitoreó. Simplemente observaron
porque no se trataba de celebrar, se trataba de presenciar, y a veces eso es más poderoso que el aplauso. Celeste miró de nuevo el expediente, el mandato Monroe. Lo cerró, levantó su toga del estrado y habló por última vez. El tribunal se levanta. La sala del tribunal se vació lentamente, como una tormenta que se despeja, una gota a la vez. La gente no salió corriendo. Se demoraron, conversaciones tranquilas, abrazos suaves. Algunos se detuvieron para tocar las barandillas, las puertas de la sala del tribunal, como si se conectaran a un lugar que hasta ahora se había sentido como una fortaleza, demasiado frío para doblarse alguna vez. Celeste se sentó sola en sus cámaras. Los archivadores se habían ido. La sala del tribunal estaba tranquila. La toga colgaba en el respaldo de su silla, como siempre. Pero esta vez se sintió diferente, más ligera. No porque la carga se había ido, sino porque se había dicho en voz alta. Se giró en su silla y miró el espejo detrás de su escritorio. Su reflejo la miró fijamente. Los parches desiguales en su cuero cabelludo habían comenzado a crecer. Los mechones plateados que una vez coronaron su cabeza estaban volviendo, pero lentamente, desigualmente. Había una parte de ella que quería ocultarlos, cubrir las cicatrices, suavizar las piezas que aún se sentían expuestas. Un golpe interrumpió sus pensamientos. Era su hermana, Naén. No dijo una palabra al entrar, solo se acercó y sacó un taburete plegable de la esquina de la habitación. Lo colocó detrás de Celeste, sacó un pequeño par de cortaúñas y las enchufó. ¿Estás lista?, preguntó. Celeste la miró a los ojos en el espejo. Ya no había miedo allí, solo determinación. Sí, susurró. Terminemos con esto. Naén se movió lentamente, suavemente. Cada pasada de las cortaúñas fue cuidadosa, deliberada. Los mechones desiguales restantes cayeron uno por uno, no por vergüenza esta vez, no como un acto de violencia, sino como una elección, un nuevo comienzo. Cuando Nadine terminó, le entregó a Celeste un espejo. Celeste lo giró en su mano antes de finalmente mirar. El reflejo la miró fijamente. Audaz, desnudo, fuerte y hermoso. Podrías lucir eso todos los días y aún así ser dueña de cada habitación en la que entres, dijo Naén con una sonrisa. Celeste no respondió de inmediato, solo se miró fijamente a sí misma. Esto es quien soy ahora, dijo suavemente. No, corrigió Naén. Esto es quien siempre has sido. Ahora el resto del mundo simplemente se ha puesto al día. Ambas sonrieron. Esa noche, Celeste salió del tribunal sin una peluca, sin una bufanda, sin un sombrero, solo con la cabeza en alto y desnuda bajo las luces de la ciudad. Al salir a la acera, un pequeño grupo de espectadores la divisó. No había cámaras esta vez, ni reporteros, solo personas. Una mujer, tal vez de unos 70 años, de piel morena con gafas gruesas, dio un paso adelante y colocó suavemente su mano sobre el brazo de Celeste. Nunca pensé que viviría para ver a alguien como tú hacer lo que acabas de hacer, dijo con voz temblorosa. Celeste tomó su mano. Hiciste más que sobrevivir. Allanaste el camino. Detrás de ella, un adolescente se acercó tímidamente. Sin palabras, solo una mirada. Luego se quitó la sudadera con capucha, revelando su propia cabeza rapada, y asintió. Celeste asintió también. Algo pasó entre ellas, una herencia silenciosa. Más tarde esa noche, Celeste estaba de pie en el porche de su casa, mirando su tranquilo vecindario. Las luces del porche parpadeaban suavemente. Un viento agitó los robles. Adentro su teléfono zumbó. Docenas de mensajes de texto, correos electrónicos, titulares de noticias. Pero los dejó esperar. Esta noche no se trataba del ruido. Se trataba de finalmente oírse respirar. A la mañana siguiente, regresó al tribunal. Negocios como de costumbre, al menos en el papel. Pero la gente lo notó. Las togas permanecieron quitadas más tiempo de lo habitual. Las miradas se demoraron, pero de manera diferente esta vez, no en confusión, no en desprecio, sino en reconocimiento.
Cuando entró en el ascensor del juez, el conserje asintió con un pequeño puño en el pecho, un gesto de orgullo. Uno de los oficiales de seguridad más jóvenes dio un sutil pulgar hacia arriba, luego rápidamente apartó la mirada, sonrojándose. Y cuando entró en la sala del tribunal para una nueva audiencia, solo una disputa civil de rutina, toda la sala se puso de pie antes de que el secretario siquiera la anunciara. Eso nunca había sucedido antes. Asintió una vez y se sentó. La ley no se detuvo. Había más casos, más mociones, más archivos, pero algo fundamental había cambiado. No estaba solo en las reglas, estaba en la sala. La justicia tenía un nuevo rostro ahora, y no se disculpaba por el espacio que ocupaba. Celeste caminó por los pasillos de manera diferente, no más fuerte, no más dura, solo más llena, como alguien a quien habían hecho encogerse durante años, y finalmente recordó lo que se sentía al estar de pie en toda su estatura. Las cámaras todavía venían. Había entrevistas que no hizo, titulares que no leyó, pero uno le llamó la atención unos días después, pegado a la nevera de la sala de descanso. Jueza federal se niega a retroceder tras agresión pública. Lanza reforma histórica desde el estrado. Alguien había escrito con Sharpie debajo. Ella es nuestra jueza. Y eso, la hizo sonreír. No se propuso convertirse en un símbolo. Se propuso hacer su trabajo, pero en algún momento del camino, mantenerse firme se convirtió en algo más. Se convirtió en permiso para que otros también se mantuvieran firmes. Pasaron los meses. La sala del tribunal que una vez resonó con silencio y miedo, ahora contenía algo diferente. No perfección, no paz, sino presencia. Un tipo diferente de quietud. El tipo que venía cuando la gente sabía que sería escuchada. El mandato Monroe se había extendido, primero dentro del tribunal, luego a través del distrito. Otros jueces lo adoptaron. Otras ciudades llamaron para preguntar por él. Se estaba redactando un proyecto de ley en el Congreso. Ahora Celeste no había planeado eso. Pero, de nuevo, gran parte de lo que sucedió no fue planeado. Simplemente no había retrocedido. Eso solo fue suficiente para cambiar el rumbo. Siguió trabajando día tras día. Disputas civiles, casos de custodia, audiencias fiscales. Pero detrás de cada decisión, ahora vivía una intención más profunda, una conciencia más fuerte. No solo lo que decía la ley, sino a quien la ley había ignorado. Una tarde, Celeste entró en un aula de secundaria. El maestro la había invitado a hablar sobre la justicia, sobre el coraje. Esperaba 10 niños y un silencio incómodo, pero la sala estaba llena. Habían visto el juicio, leído los artículos. Algunos habían escrito ensayos. Otros hicieron carteles. Había uno pegado en la pizarra que simplemente decía: «Sé como la jueza Monroe». No habló mucho. No necesitaba hacerlo. Los niños hicieron las verdaderas preguntas. ¿Cómo te mantienes en calma cuando la gente te odia? ¿Qué se sintió cuando te cortaron el pelo? ¿Alguna vez quisiste rendirte? Ella las respondió todas honestamente. Pero la última se quedó con ella, una niña tranquila en la esquina, apenas más fuerte que un susurro. ¿Todavía crees en el sistema? Celeste hizo una pausa y luego dijo: «No creo en lo que era el sistema, pero creo en lo que puede llegar a ser, y creo en personas como tú que hacen esa pregunta. Así es como cambia». Cuando salió de la escuela, lloró en el auto por primera vez en meses, no por dolor, por esperanza. No mucho después de eso, la Casa Blanca llamaba a la Monisha, no para una declaración breve, sino para algo más. Celeste Monroe había sido elegida para recibir la Medalla Presidencial de la Justicia. La ceremonia sería televisada, los discursos preparados, los dignatarios en la sala, pero nada de eso le importaba. Lo que importaba era quién estaría en la primera fila. Naen, su secretaria, su expasante Megan, ahora estudiante de primer año de Derecho, el reverendo Hill, y sentada en la esquina más alejada, rodeada de filas de funcionarios con trajes,
estaría la niña tranquila del aula, la que hizo la verdadera pregunta. El escenario era grande, escalones de mármol blanco que conducían al podio. El presidente estaba de pie a un lado. Cuando Celeste dio un paso adelante, los aplausos se elevaron como una ola. Pero no levantó la mano, no saludó. Simplemente se acercó al micrófono y comenzó. Se suponía que no debía estar aquí. La sala se quedó quieta. No porque no estuviera calificada, no porque no me lo ganara, sino porque durante la mayor parte de mi vida, sistemas como este no fueron construidos pensando en personas como yo. Miró a la multitud. Y cuando finalmente entré en los espacios que había trabajado toda mi vida para alcanzar, todavía me recordaron que no pertenecía. Una larga respiración. Pero me quedé. Me mantuve firme y los obligué a verme. Hizo una pausa. No estoy aquí porque sea especial. Estoy aquí porque tuve la suerte de sobrevivir a un momento que debería haberme roto. Y porque conocí a demasiados otros que no lo hicieron. Una flash de cámara hizo clic en algún lugar de la multitud. Así que esta medalla no es solo mía. Pertenece a cada mujer a la que le dijeron que se quedara callada. A cada hombre al que le dijeron que la justicia no era para él. A cada niño que miró la ley y solo vio miedo. Esto es para ustedes. Los aplausos que siguieron no fueron explosivos. Fueron respetuosos, profundos, como si la gente aplaudiera por algo que finalmente entendió. Cuando la ceremonia terminó, Celeste bajó del escenario. Y en algún lugar lejano, en una prisión estatal al otro lado de la línea estatal, Hank Riker vio la transmisión desde un pequeño televisor montado. No parpadeó, no se movió, no habló, solo miró fijamente mientras la mujer que una vez había tratado de romper estaba de pie ante la nación y era honrada por la misma fuerza que trató de borrar. La pantalla se puso negra después de que pasaron los créditos, pero el silencio en la sala se quedó con él. No castigo, solo verdad. Y la verdad, resulta, es lo único que no podía silenciar. Esta historia me enseñó que la justicia no proviene de una toga, proviene del coraje de mantenerse firme cuando todo está destinado a romperte. Celeste Monroe no era solo una jueza, era un símbolo de fuerza, de dignidad recuperada. Lo que he aprendido es esto. Pueden despojarte de tu apariencia, tu comodidad, incluso tu orgullo, pero nadie puede quitarte tu valor, a menos que lo permitas. Si esta historia te conmovió como a mí, deja un comentario y comparte tus pensamientos. No olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para más historias poderosas y emocionales que importan.